Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Hoy vamos a hablar de un tema súper básico, mucho más básico que los que acostumbramos aquí en el canal. Más allá de hablarles de una coyuntura política importante que se esté dando en esta semana, o de darles una serie de datos, o de documentos importantes, o de tratados internacionales a los que México se haya suscrito y obligaciones con las que debemos cumplir, lo que va a seguir siendo evidentemente tema de nuestro canal. Pero más allá de eso, hoy quiero que vayamos un poquito hacia atrás y hablemos de uno de los temas más básicos de todo. Vamos a hablar de la ciudadanía, de qué es ser ciudadano, de qué significa eso, cuál es la razón de ser de los gobiernos y cuáles son sus obligaciones para con nosotros, además de, bueno, evidentemente, cuáles son nuestras obligaciones para con ellos. Tomé la decisión de hacer este tema porque en este mes que he tenido como oportunidad de hacer un poquito más de trabajo de campo, de hablar con la gente, de ver qué opina de la política, de los políticos en México, de ver cómo ve el mundo y cómo ve la administración en su país, me di cuenta que es un tema que, les digo, parece tan básico que a veces lo obviamos, parece que ya todos lo tenemos por sentado. Hay un gobierno, hay unos gobernantes, un montón de personitas que somos los gobernados, nos decimos a nosotros mismos ciudadanía, tenemos que estacionar el coche en los lugares apropiados, no estacionar en el lugar prohibido, no cometer ningún crimen, digamos que hasta ahí votar, y pensamos que hasta ahí va nuestra obligación ciudadana, y hay un montón de funcionarios públicos a los que podemos criticar, exigirles o darles permiso, y como que pensamos que esto ya está como dado por hecho. Les digo, lo obviamos y seguimos adelante, y de repente hablamos de otros temas y me parece que no hemos hecho el esfuerzo y el trabajo nosotros, los analistas, de decirles a ustedes qué es ser un ciudadano, cuál es la obligación de los gobiernos, qué les podemos exigir, qué tienen derecho a hacer, para qué cosas sí pueden disponer del presupuesto, para qué cosas no. Ese tipo de circunstancias me parece que las hemos obviado, les repito, nosotros como analistas, y de repente asumimos que todo el mundo medio lo entiende, y sí, todo el mundo medio lo entiende, todo el mundo medio sabe cómo está constituida la democracia en este país, pero pocas veces nos sentamos a analizar y a entender específicamente por qué tenemos el sistema político que tenemos y cómo es que funciona para todos nosotros. Por eso tomé la decisión de hacerlo. Les pido una disculpa a los que este tema les parezca demasiado básico y me digan, bueno, Celeste, yo ya sé eso. En parte lo estoy haciendo también por la edad de nuestros suscriptores. Sé que muchos tienen como entre 18 y 20 y algo de años, que están en la preparatoria o iniciando la universidad, y entonces a lo mejor esto en teoría lo vimos en la escuela, pero no estamos muy seguros, o sé que por ahí nos ven amas de casa que pues, se ocupan de demasiadas cosas, y entonces de repente no tienen el tiempo como de ver exactamente a qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía en la televisión, en las noticias, y de repente parece un tema muy alejado. Por eso lo estoy haciendo. Pero si de repente ustedes sienten que esto es demasiado básico para ustedes, que ya están acabando la carrera de relaciones internacionales, o que es algo de lo que hablan todo el tiempo, o que es algo que pues ya es obvio para ustedes, pues entonces les digo, aquí lo voy a hacer de manera súper corta. Voy a intentar explicar como básicamente qué es el contrato social, exactamente por qué tenemos gobiernos, cuáles son nuestras obligaciones. Si veo que hay dudas al respecto, por favor, aunque les parezcan las dudas más básicas de la vida, pónganlas, de verdad no hay pregunta tonta, pónganlo aquí en los comentarios y con gusto pues hacemos como un segundo video de este tipo, o hacemos un video para resolverles dudas, algo así. Y si veo que no hay dudas, bueno, pues entonces me sentiré tranquila de haber hablado del tema, de haber logrado el cometido, y bueno, pues ya pasaremos a otra cosa, ¿no? ¿Por qué estoy tomando la decisión, digamos, de retroceder y hablar de esto? Porque les digo que parece que sí existe como una idea general más o menos de cómo funcionan las cosas. Cuando veo, por ejemplo, comentarios, sobre todo cuando hablamos de algún programa social que va a implementar algún gobierno, ¿no? Ya sea a nivel municipal, estatal, federal. En este video voy a hablar de todos los niveles, como casi siempre hago, pero aquí sí es importante aclararles, estoy hablando de todos los niveles de gobierno, es decir, el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república, y bueno, nuestros funcionarios a todos los niveles.
Cuando vemos, por ejemplo, que se va a implementar un programa social, sí hay de repente mucha gente que dice, no, para eso se usa mi dinero, no quiero, no estoy de acuerdo con tal programa. Y entonces ahí como que yo me doy cuenta, bueno, hay conciencia de que el dinero es público, de que todos participamos en él, de que los impuestos son una recaudación pública, de que nosotros tenemos derecho a saber más o menos para qué se utiliza ese dinero. Cuando veo ese tipo de comentarios digo, bueno, más o menos entendemos. Por ejemplo, ahora que se dio, digamos, la entrega de un apoyo económico a la República de El Salvador para impulsar la zona centroamericana, impulsar la economía de la zona centroamericana y mitigar un poquito el problema migratorio. Vi, por ejemplo, ahí muchos comentarios como de están de acuerdo o no están de acuerdo. Por cierto, alguien avísele a Chumel Torres lo que es, por favor, la cooperación para el desarrollo, porque yo creo que no está enterado, y a ver si le baja un poquito a sus xenofóbicos en Twitter, porque yo creo que no está enterado. Pero bueno, la gente que de repente no estuvo de acuerdo con esto y dice, bueno, pero es que ese dinero de nuestros impuestos, ya si quieren un día hablamos de qué es la cooperación para el desarrollo y por qué se hacen estas cosas sabiendo tantas necesidades hacia adentro, para que Chumel sepa, ¿no? Y les repito, no es nada en contra de Chumel, pero los comentarios xenofóbicos definitivamente no van y me parecen preocupantes. Pero bueno, cuando veo que la gente como que no está de acuerdo con alguna cosa así en la que se usa el presupuesto, digo, bueno, hay conciencia. Pero luego escucho otros comentarios o me dice directamente a la gente a mí o me pregunta, oye, tal cosa, pero yo pienso esto, y cuando me están diciendo exactamente cómo ven las cosas, me asusto un poquito de que no haya verdadera conciencia de lo que significan los gobiernos, de cuáles son las obligaciones de los gobiernos o cuál es su razón de ser. Miren, les voy a dar ejemplos de algunas de las cosas que he escuchado este último mes, que son pues básicamente las razones por las que me puse a hacer este video. La primera, bueno, esto es un poquito de gente como más mayor, que no tiene a lo mejor la edad de los que me están viendo. Entonces es otra generación, pero sí lo he escuchado. Este presidente no da nada, el otro daba más. O, no, este presidente sí da, sí regala, sí coopera, no como el otro. Entonces, este es mejor, ¿no? De terror, ¿no? Que la gente piense que el presidente es el que está regalando. Pero bueno, a lo mejor me pueden decir, bueno, pero eso es de otra generación. Lo que sí es cierto es que ninguna de las cosas que les voy a decir dependen ni de la clase social ni del nivel educativo, Lo he escuchado de un montón de círculos sociales. Y estas siguientes cosas que les voy a decir, que me asustan todavía un poquito más, sí las he escuchado en nuestra generación y en la generación de la gente que nos ve. Por eso me pareció tan importante hacer este video. Por ejemplo, el hecho de justificar la inseguridad y de ser permisivo con los gobiernos. No, pues sí, es que ¿qué puede hacer el presidente? ¿Qué puede hacer el gobernador? Caray, si hay padres que no cuidan a sus hijos, y como son esos malos padres y no cuidan a sus hijos, pues ahí tienes a los chicos ladrones y bueno, no nos queda nada más que rezar. Rezar para que nuestros hijos no caigan en las manos de la delincuencia, para que no nos pase nada, cerrar bien nuestras puertas. Y bueno, ¿qué puede hacer el gobierno ante la falta de valores, no? Entonces, pues sí, literal quitándole la responsabilidad al gobierno sobre la seguridad y simplificando todo a una sola variable. Ahorita les explico, nada más quiero ahorita como esbozar las cosas que escuché que me asustaron tanto, la que más miedo me da. Bueno, pues si la policía no hace nada, porque aparte es contradictoria con la otra, ¿no? En la primera, bueno, pensamos que el gobierno no tiene nada que ver, y en la segunda, bueno, sí culpamos a la policía que no es eficiente. Bueno, es que la policía no es eficiente, entonces vamos a armar nuestra propia autodefensa, junta de vecinos, junta de padres de familia, saquen sus hachas, vamos a agarrar a los ladrones, ¿no? Porque los ladrones merecen que les corten la mano, porque si hubiera castigos más fuertes, porque si les cortaran las manos, porque hay que golpearlos, nosotros hay que lincharlos en la calle, y vas a ver cómo se acaba el problema. Entonces, este asunto de, bueno, vamos a responsabilizarnos de la seguridad nosotros mismos, y hablar de asesinar personas y hablar de cortarle las manos a las personas me parece sumamente preocupante, y me parece también que eso a lo mejor se debe a un desconocimiento de cómo es que debe funcionar la estructura gubernamental. Y bueno, ya, pues, cosas así como decir o aplaudir que algún presidente municipal, sobre todo porque esto último que les voy a decir se da como más a nivel municipal, esté regalando despensas. Ay, bravo, que regaló despensas, 80 despensas.
Cuando vemos los números exorbitantes alrededor de, no sé, el arreglo del jardín municipal o números inmensos sobre una calle que no termina de arreglarse, en un bulevar que no termina de arreglarse porque es que hay que meterle más dinero, cuando la inseguridad nos tiene hasta el cuello, cuando nos da miedo salir a la calle, pero el regalo de despensas, ¿no? Y entonces, de repente, ahí es cuando digo, no, a ver, es que a veces la gente sí es muy cruda con los políticos y muy ruda, y eso está bien, porque también nos habla de participación y de democracia, de conocimiento sobre nuestro trabajo ciudadano. No está bien cuando se hace con faltas de respeto, pero está muy bien cuando se exige. Pero otras veces escucho este tipo de cosas y me asusto, porque entonces digo, bueno, parece que no entendemos cómo tienen que funcionar las cosas. Entonces, este video es para eso, para explicar un poquito desde lo más básico. Se los juro que voy a intentar ser ahora sí súper concisa, para entender cómo desde lo más básico ¿por qué no debemos de tener autodefensas y salir a hacer justicia por nuestras propias manos? ¿Y por qué sí el gobierno es responsable de ciertas cosas y de otras, pues, no, ¿saben? O sea, o porque otro tipo de cosas no deberían de ser prioridad de los gobiernos? O porque el gobierno de repente pues sí tiene la posibilidad de acceder al presupuesto y hacer con el presupuesto lo que le ha parecido mejor. Entonces, bueno, quiero decirles que para lo que les voy a decir a continuación, básicamente he tomado el trabajo de la humanidad. Esta humanidad ha hecho un trabajo importante filosófico importante sobre los valores éticos que tienen que regirnos a todas las personas, y entonces me voy a basar pues básicamente en los más importantes que están en la lista de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Si ustedes quieren, lo pueden ir a consultar. También el pacto de los derechos, por supuesto, civiles y políticos, también de las Naciones Unidas, y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, que también complementa la Carta de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas. Les repito que quiero irme como más a lo básico y hablarlo como en términos muy muy simples, entonces no les voy a hacer como mucho hincapié en los documentos, pero si alguien quiere ver por qué estoy hablando de este es el derecho de cualquier persona y así funciona, etcétera, etcétera, pues básicamente me estoy basando en lo que como humanidad ya acordamos que son pues nuestros derechos principales, ¿no? Y las condiciones principales en las que debe vivir un ser humano con dignidad. Y por supuesto me estoy basando en el sistema político democrático que tenemos en México. Recuerden que no en todo el mundo existe el mismo sistema político, existen otras formas de gobernar y ser gobernado, por supuesto todas súper respetables cuando se hacen bien, no importa que no sean democracia, pero bueno, para fines de que entendamos nosotros aquí en México, en el Bajío, que estamos viviendo, digamos, situaciones de inseguridad tan tremendas, pues voy a hablar obviamente del sistema político mexicano que se basa en la democracia. Y por supuesto que voy a estar haciendo alusión pues a todos los valores de la democracia o las filosofías que germinaron la democracia. Vamos entonces a entender primero una cosa, chicos. Los seres humanos nacen todos iguales en dignidad y derechos. Y uno de sus derechos es la libertad de elegir a sus gobernantes en este sistema democrático que les cuento. Por supuesto, también la posibilidad de ser un gobernante y de ser electo por otros para tomar este puesto. En este sentido hay que entender algo que seguro sí escuchamos en la escuela. El poder emana del pueblo y el pueblo decide depositarlo en un grupo de gobernantes. ¿A qué me refiero con esto? Significa que como todos aquí tenemos derecho y libertad de saber qué se hace con nuestros recursos, con lo que aportamos a la sociedad, con el fruto de nuestro trabajo, pues entonces tenemos el poder de administrar todos esos frutos. ¿Cómo? No siempre las sociedades son tan pequeñas como para que todos nos encarguemos de eso, o como a veces tenemos otro trabajo, por ejemplo, soy un deportista de alto rendimiento, ¿no? O yo soy un profesor, yo no me voy a encargar de administrar los recursos de todos los demás, pues entonces tenemos funcionarios públicos. La constitución de un gobierno que se va a encargar de recopilar todos nuestros recursos y, por supuesto, de administrarlos y de hacer cosas con ellos. Estos gobiernos tienen que rendirnos cuentas porque el poder emanó del pueblo, es decir, nosotros decidimos depositar el poder de la administración de estos recursos en ellos y por eso son funcionarios públicos, por eso son nuestros empleados, por eso se les paga de todos esos recursos que se recaudaron y por eso pues nos tienen que decir exactamente qué están haciendo con esos recursos. Los gobiernos entonces tienen la obligación de
mantener el orden, mantener la paz, mantener la seguridad, administrar bien los recursos de todos los ciudadanos, por supuesto pagarse a sí mismos por su trabajo porque se dedican a eso de tiempo completo, pero ver exactamente qué invierten, cómo traer inversión extranjera, qué obra pública van a hacer, qué carretera, qué puente, qué le va a traer mayores beneficios a la ciudadanía, qué programas sociales va a implementar para, hacer menores las brechas de la desigualdad, evitar que la pobreza sea una de las razones de la inseguridad y que si hay inseguridad, haya leyes estructuradas y establecidas para meter a esa persona en rehabilitación y que entonces la sociedad no viva con miedo, etcétera, etcétera. Los gobiernos tienen un montón de obligaciones administrativas para con la ciudadanía. Por eso les digo, son nuestros empleados, ganan por supuesto muy buenos sueldos porque es una tarea muy complicada. Ser parte del servicio público es sumamente complicado. Imagínense ustedes, piensen ustedes en su municipio, ¿no? Como en el elemento más cercano que tengan a la par, en el municipio donde vivan, en los problemas de su municipio y digan, a ver, ¿cómo los empezarían a solucionar? ¿No? Porque no es tan fácil como, mato a todos los ladrones, porque entonces eso va a provocar otros problemas, ahorita les digo exactamente cuáles, y ya no se acaban los ladrones, porque si yo no, por ejemplo, no mitigo la pobreza o la falta de oportunidades, pues van a salir nuevos ladrones, y no puedo estar mate y mate y mate, porque eso al final me va a dejar sin población, o va a generar una ola de violencia infinita. Entonces, por ejemplo, un problema ecológico, pues entonces cierro la fábrica, híjole, pero la fábrica le da un montón de empleo a todos mis ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces se darán cuenta que ser un funcionario del servicio público es altamente demandante. Sin embargo, estas personas han decidido, las personas que se quieren dedicar al servicio público han decidido dedicarse a ello y han pedido incluso muchas veces sus votos. No todos los puestos son de votación popular, pero algunos sí, y muchos les han dicho, por favor, elígeme a mí que yo tengo la solución. Entonces, por supuesto que estas personas nos tienen que rendir cuentas de todo lo que hacen. Ahorita vamos a nuestras obligaciones, porque parece como que nada más les estoy hablando de las obligaciones de los gobiernos para con nosotros, que claro que son más, porque han decidido tener este poder que emanó del pueblo en sus manos, pero no significa que no tengamos obligaciones. Ahorita vamos para allá. Pero ¿cuál es la principal obligación de estos gobiernos? Nuestra seguridad. Lo primero que tienen que garantizar es que vivamos con seguridad, que tengamos la posibilidad de salir a la calle sin miedo a ser raptado, violado, vendido, robado, ¿no? Sin miedo a que te quiten tus pertenencias, a que se metan a tu casa, a que estalle una bomba en la esquina de tu casa y tú puedas ir pasando por la calle, de verdad, porque todas esas cosas están pasando desgraciadamente en nuestro Bajío, el gobierno tiene que encargarse de eso, esa es su responsabilidad principal. De hecho, cuando hay algún tipo tiene que garantizar todas nuestras libertades, pero de hecho cuando hay algún tipo de amenaza externa, por ejemplo piensen en el 9/11 en Estados Unidos, cuando tenían la amenaza terrorista, cuando hay algún tipo de amenaza externa, el gobierno a veces limita libertades civiles, a veces toques de queda, por ejemplo, que ya es una limitación a tu libertad civil de poder salir a la hora que tú ganas sin tener miedo, pero a veces cuando hay una amenaza externa muy fuerte, el gobierno dice, toque de queda, métanse a su casa, voy a revisar tal o cual cosa, que eso es afectar sus libertades, pero de alguna manera por sobreponer su seguridad ante todo. Así es de importante la seguridad para los gobiernos. Por eso los gobiernos son los únicos que tienen que tener derecho a usar la fuerza legítimamente. Es decir, las pistolas son para los policías, para que nos protejan y para que de alguna manera tengamos la posibilidad de salir con seguridad a la calle. Miren, es cierto que cuando tenemos familias destruidas, chicos en desocupación, falta de sentido de pertenencia, drogas, etcétera, etcétera, padres que trabajan mucho y no se ocupan de sus hijos o que abandonan y entonces tenemos a un montón de chicos en la orfandad. Todo eso, por supuesto, que aumenta los índices de violencia y de inseguridad. Pero para eso también el gobierno no solo se encarga de tener policías, sino de tener otros programas y otras instituciones precisamente para contrarrestar todo eso, todos esos vacíos o vicios de la sociedad, para intentar evitarlos, establecer las mejores soluciones posibles y entonces que no se den estas cosas. Es decir, sí hay muchas variables, pero para eso están los gobiernos, para contemplar esas variables. Por eso, muchísimo cuidado con pensar que la seguridad es un asunto de que, no es que
híjole, todos son malos papás y todos tienen hijos ladrones. Hijo, ¿y por qué? ¿Por qué hay chicos de 16 años dedicándose a la delincuencia? Piénsenlo, ¿no? Piensen en su sobrino de 16 años que no se dedica a la delincuencia y piensen, ¿por qué este otro niño no tiene esta oportunidad? ¿No? O bueno, si no quieren pensarlo así, dicen, no, si es delincuente que lo meten a la cárcel, bueno, pues por supuesto que hay una autoridad que se tiene que encargar de meterlo a la cárcel. Entonces no me digan que no es responsabilidad del gobierno, porque si hay ladrones o hay cosas que no se están haciendo, que están germinando la delincuencia y la violencia, o hay circunstancias que se están manteniendo, como con el narcotráfico, que están haciendo florecer la delincuencia y la violencia, o definitivamente no hay alguien que vaya y detenga a los delincuentes, que también es una responsabilidad del gobierno. Entonces, mucho cuidado con simplificar esa responsabilidad de los gobiernos y decir, bueno, pero es que hay malos padres, nos toca rezar. No, señores, nos toca exigir y exigir que las instituciones funcionen. ¿Por qué necesitamos que sean las instituciones las que funcionen y las leyes las que se cumplan? Como ustedes saben, ya que el poder emanó del pueblo y pusimos a una serie de personas en el gobierno encargadas de hacer funcionar la comunidad, pues entonces esas personas tuvieron la obligación, hay una parte del gobierno que se encarga de hacer las leyes y otra de hacer cumplir las leyes. ¿Por qué ponemos leyes y una institución que se encarga de hacerla cumplir? Una policía, una Suprema Corte de Justicia que se encarga, digamos, de detener y de llevar a los responsables a la justicia. ¿Por qué es importante la ley? Porque esa ley va a establecer exactamente los parámetros en los que una persona puede ser detenida, para empezar a establecer primero los parámetros de cuando una persona infringe la ley. Y luego, bueno, cómo la vamos a detener, cómo la vamos a procesar y cómo vamos a hacer todo esto sin perjudicar más a la sociedad y sin perjudicar los derechos de esa misma persona. Para evitar cosas como las que sucedían en el pasado, que te detuvieran por ser negro, ¿no? Que te detuvieran por ser pobre, que no se garantizaran tus derechos civiles, los de todos y cada uno, que abusaran las policías, que te maltrataran, que te golpearan para dar alguna confesión falsa. Para eso se establecieron las leyes. Ahora, yo sé que en México, sobre todo en el Bajío, les digo que estamos atravesando una situación de seguridad tremenda que nunca habíamos vivido, a la que afortunadamente no estábamos acostumbrados y desafortunadamente estamos viviendo al día de hoy. Nos parece que las leyes de repente son demasiado laxas, pero ¿por qué no está bien que se carguen los vecinos, que los vecinos junten dinero y que entonces vayan a cortarles las orejas a los delincuentes? Como desgraciadamente pasó en Irapuato hace algún tiempo, como pasa en Silao muy comúnmente. ¿Por qué no está bien eso? Porque si yo, ciudadano, le doy el derecho a alguien que no es la policía, que no es la institución, que no es el gobierno oficial, con el que ya establecí mi contrato social, de te entregué el poder, tú administras y te pago, si empiezo a aceptar que sea otra organización la que haga esto, entonces ¿cómo voy a asegurarme que esa organización va a respetar los derechos humanos, va a tener algún código de ética, va a estar de acuerdo con el beneficio social general? ¿Cómo lo voy a asegurar? ¿No? Algunos de ustedes me decían, mi amiga Leti me decía, pero es que son padres de familia. Yo honestamente, un saludo a Leti, por cierto, que ha insistido en que le mandemos un saludo a Leti. Ella me decía, amigas mías me lo han dicho, me decía, bueno, pero es que Celeste, yo me desespero. Si la policía no hace nada, si la policía no me asegura que nadie me va a asaltar, pues si lo hace alguien, puedo confiar en un padre de familia que teme que a sus hijos les haga algo, pues está bien, pongo mi confianza en ellos. Les voy a decir cuál es el riesgo en las autodefensas y en empezar a quitarle, digamos, la exclusividad de la fuerza al gobierno. Que un día, primero que no sabes quién está formando esto. No hay un requisito de entrada para estos grupos como si existen las instituciones oficiales. No sabemos qué clase de personas están ahí, no hay exámenes psicológicos, no sabemos quiénes son. Y no sabemos si un día algo que hagan tus hijos, tus sobrinos, tus primos o tus amigos o tú mismo le parece a esa nueva organización a la que le otorgaste el poder razón suficiente para cortar las manos y las orejas. Si estas organizaciones supieran de desarrollo social, de seguridad, etcétera, sabrían que la violencia genera más violencia, nada más. Si nosotros empezamos así, vamos nosotros a juntarnos vecinos y a agarrar a palazos al que robó en esta calle o a linchar, cosas espantosas que de verdad, aparte son mucho más graves que lo que hizo el pobre ladrón que se metió a robar una televisión. ¿Qué hacemos cuando hacemos eso? Generamos más violencia. Enseñamos a nuestros hijos que poner a las personas en un palo y darles golpes es permisible, que eso se puede.
Y que nosotros, sin ninguna estructura, sin ningún estudio previo, sin ningún análisis, decidimos cuál es el castigo, sí y no. Y quien no nos dice que un día nosotros vamos a ser los castigados por algo que les parezca mal a estas nuevas organizaciones. O quién no nos dice que uno de nuestros hijos van a decir, ya sé cómo soluciono todo, matando, agarrando a palazos, por supuesto, cortando cabezas, cortando orejas, por supuesto, claro, descuartizando gente. La violencia, de verdad, y quien no me crea, vaya y busque otras fuentes, genera más violencia, más balas, más muertes. Así de simple. Y entonces, literalmente nos vamos a acabar la sociedad o la paz, o la poca paz con la que todavía contamos. Porque entonces nos va a parecer muy sencillo empezar a aniquilar, ¿no? ¿Y cómo vamos a construir una nueva sociedad con base en eso? ¿No? Por ahí me decía una persona, el otro día que tuve una experiencia con una persona que me decía, bueno, pero si matamos a todos los malos ya estuvo. Pues, no eres asesino entonces. Si matas a todos los malos, ¿no? Y entonces así vas a solucionar todo a partir de ahora, no, qué bonita sociedad, ¿no? Por eso son tan importantes las instituciones, de verdad. Yo sé cómo choca que no funcionen, Lo que sí podemos hacer es exigir que funcionen, porque esos funcionarios públicos nos tienen que rendir cuentas, porque tienen un salario que se paga con todos nuestros impuestos, porque tienen que decirnos exactamente qué están haciendo. Y si no funcionan las policías, y si no funcionan las políticas públicas, pues entonces encontrar maneras y encontrar caminos para exigir que funcionen, conocer esos caminos. De verdad, porque si no lo hacemos así, generamos más violencia. Ahora, yo sé que en el primer video que hicimos en este canal les dije por ahí, nadie mantiene a nadie, y efectivamente, no es como que tú pagas los impuestos y ya estás manteniendo al del otro pueblo, no. Los impuestos se pagan para garantizar que tengas un funcionario que administre, que ejecute bien, que tengas, digamos, servicios públicos, pavimento en la calle por donde pasas, etcétera. Así es, O sea, yo sé que les dije nadie mantiene a nadie, pero ya que estás pagando por todo eso, pues por supuesto que puedes exigir que eso funcione. Y claro que tienes que exigir cuando eso no está dándose. O sea, si tu funcionario público se fue de vacaciones con la hija, con el primo, con el amigo, se gastó todo el dinero, no te trajo resultados, si iba por inversión extranjera y la inversión extranjera no llegó o no lo ves, o si llegó la inversión extranjera pero hay sueldos de hambre y eso está generando más desequilibrio en tu sociedad y no está dando resultados, si la policía no hace su trabajo, si te asaltan cada rato, si, como me dijo otra amiga, explota una bomba en la esquina de tu casa, pues definitivamente alguien no está haciendo su trabajo y puedes exigir que lo hagan, exigir que la institución funcione. Si la policía no está haciendo nada, pues puedes encontrar caminos para que esto funcione. De verdad, buscar una iniciativa de ley, hacer una marcha pacífica, informarte, escoger mejor a tus gobernantes. Ahorita vamos a nuestras obligaciones, pero hay muchas cosas que sí se deben de exigir. Y a mí me parece muy preocupante cuando la gente piensa o simplifica. No, es que es por los malos padres. Bueno, por los malos padres y por los malos funcionarios. Alguien no está haciendo su trabajo. ¿Sí me explico? Y ahí es donde nosotros tenemos que señalarlo y es cuando nosotros tenemos que decirlo. Porque entonces, si no, ahí sí es quedarnos de brazos cruzados. Las autodefensas están mal, pero quedarnos de brazos cruzados también está muy mal. Entonces, a ver, cuando nosotros aportamos con nuestros impuestos, pagamos nuestros impuestos y entonces los funcionarios los recaudan y se va tanto a seguridad y eso no está funcionando, tenemos derecho a exigir, tenemos derecho de saber qué se está haciendo con mis impuestos, en qué se gastó esto, cuánto es el presupuesto en mi municipio y es obligación de los municipios por transparencia decir cuánto fue el presupuesto, en qué página lo puedo encontrar, ustedes pueden llegar y decir en qué página lo puedo encontrar, dónde está el presupuesto, qué se usó para qué, dónde están los resultados. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque, a ver, luego también caemos en esta farsa de no, pero queremos que todo nos lo dé papá gobierno y nosotros también tenemos que actuar. Sí, les digo que este es mi último punto, nuestras obligaciones como ciudadano. No todo nos lo tiene que dar el gobierno, también tenemos muchas obligaciones, pero hay cosas que el gobierno sí tiene que hacer, como rendir cuentas. Pues por supuesto que sí, eso sí lo tiene que hacer el gobierno, si no, ¿para qué queremos gobierno? Si no nos funciona este gobierno, lo cambiamos, lo quitamos y por eso los funcionarios públicos no son a perpetuidad, por eso tienen un tiempo de caducidad, para que si no nos gusta, nosotros podamos elegir a otro funcionario público que nos dé mejores resultados, Eso no es, que todo lo quiera papá gobierno, eso no está mal, porque luego también pensamos que exigir es como, no, es que eres un paquetón que no quiere hacer su propio trabajo y todo se lo exiges al gobierno. Es que el gobierno tiene sus funciones y sus obligaciones.
Porque luego somos súper permisivos, de verdad, o somos súper exigentes y violentos, y a lo mejor violentos no tendríamos que ser, exigentes sí, o somos súper permisivos. Eso sí es una obligación del gobierno y no tiene nada de malo exigirle. O sea, yo cumplo mi obligación ciudadana, tú cumple con tu trabajo. Como en cualquier otro empleo, O sea, si no cumplo mis funciones, evidentemente voy a terminar perdiendo el empleo. Hay muchas ideologías alrededor de qué tanto tiene que participar un gobierno o qué tanto tiene que dejarse a la comunidad, a la sociedad, a la empresa, etcétera, etcétera. Les digo que no me quiero meter a eso el día de hoy, como hablarles de liberalismo o marxismo, qué tanto tiene que participar el gobierno en la economía o en las... No quiero meterme a eso. Si quieren un video de eso, por supuesto, hacemos otro. Lo que sí es cierto es que todos los gobiernos tienen obligaciones y razones de ser. En cualquiera de estas ideologías, el gobierno tiene ciertas funciones y tiene que cumplir con ellas. Y si no funcionan, si no se reglamenta bien, pues entonces podemos exigirle que lo haga bien, ¿no? ¿Cuáles son entonces nuestras obligaciones, chicos? Ok, si el gobierno tiene tantas obligaciones y yo puedo exigirle y puedo demandarle que me enseñe las cuentas, ¿cuáles son mis obligaciones como ciudadano? Más allá de todo lo que ya sabemos que es nuestra obligación ciudadana, como estacionarnos en el lugar correcto, por supuesto no robar, no cometer ningún crimen, etcétera, etcétera, todo lo que pues, más o menos entendemos, votar, ir a votar. Más allá de eso, ¿cuáles son nuestras obligaciones ciudadanas? Bueno, se trata de hacer todo lo que tenemos que hacer, todo nuestro trabajo en comunidad de la mejor manera posible. Y además de eso, enterarnos de los asuntos públicos para elegir de la mejor manera posible. Piensen que si el poder emana del pueblo y tú se lo entregas a un gobernante, tienes que estar bien informado de quién va a ser esa persona, cuál es su currículum, cuál es su apellido, qué ha hecho, cuál es su partido político, cuáles son sus afinidades. Y entonces, si voto o no voto por esta persona, pero además cumplir bien con nuestros trabajos individuales. A ver, ¿por qué le estamos entregando el poder a un gobierno? Pues porque no todos podemos encargarnos de ser gobernantes porque tenemos nuestras propias tareas. Bueno, cumplamos bien nuestras tareas. Si soy un estudiante, a estudiar en serio, a estudiar bien, porque con los impuestos de alguien se está pagando mi escuela, o con el trabajo del sudor de la frente de mis padres se está pagando mi escuela. Entonces, voy a funcionar bien, a hacer mi tarea, a informarme para el día que me toque votar, pues estar bien informado al respecto. Si soy una ama de casa, bueno, voy a ser la mejor ama de casa posible, que es el trabajo yo creo que más difícil de todos, además de ser funcionarios de alto rango, ser ama de casa, ¿no? Entonces me voy a encargar de la educación de mis hijos y de que mis hijos entiendan que la violencia está mal, que matar está mal, que apalear está mal y que informarse es su obligación y que estudiar es su obligación y voy a ser muy cercana a ellos y me voy a informar de qué están haciendo y ver cuando tengan efectivamente una mala amistad y retirarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si soy un profesor, bueno, me voy a encargar de hacer el mejor trabajo posible, de preparar bien mi clase, de que estos estudiantes estén bien informados, porque si no lo hago, el día de mañana van a votar por cualquiera y esas decisiones que tome ese cualquiera nos van a afectar a todos. Y si no educo bien a mi estudiante, y si yo estudiante no me educo bien, un día voy a terminar votando por cualquiera, porque se apellida bien, porque es amigo del primo de mi tío y porque está chido, ¿no? Y de verdad eso termina afectándonos a todos. Entonces, si voy a ser un profesor, preparo mi clase, expongo dudas, soy ético, ¿no? Porque luego se da mucho este asunto, sobre todo en los niveles como de preparatoria, ¿no? De las mordidas, no voy a ser ético, no voy a ser corrompible bajo ninguna circunstancia y entonces mis estudiantes van a aprender eso de mí. Si soy un empresario o un microempresario, pues entonces no voy a explotar a mis empleados, voy a pagar bien mis impuestos, porque es claro, si los exploto y tienen poco dinero y entonces permeo la brecha de la desigualdad y un día sale el hijo de mi empleada a robarse un celular porque pues no puede tener uno, pues entonces también de alguna manera, no voy a decir que voy a ser completamente responsable, pero de alguna manera voy a ser responsable. Porque no estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y si no cumples con tus obligaciones totalmente, entonces sí pierdes el derecho a exigir. Si eres un profesor corrupto que pide mordidas a sus estudiantes, si eres un vago que va a la prepa y usa el dinero de sus papás para tomar cervezas o el dinero del gobierno para tomar cervezas, si no me informo, si no quiero saber de nada, si me da hueva, ¿no? Pues claro, si no hago caso a mis hijos de que el día que algo malo pase, pues a quién le reclamas, pues a ti mismo, porque seguro contribuiste a permear esta brecha de desigualdad, a permear la desinformación y a que todos terminaran eligiendo a cualquiera. Entonces, si no cumples, no te quejes, por supuesto.
La obligación ciudadana va mucho más allá de votar. Sí, voy a votar y si me asaltan voy y pongo la denuncia. Va mucho más allá. Se trata de hacer todo con una ética tan intachable que el día que quieras exigir puedas hacerlo. Que el día que veas un desvío de fondos digas, yo no he desviado nada nunca. Nunca le he pagado menos a mi empleado, nunca lo he tenido bajo la línea de la pobreza y del subdesarrollo, nunca he dicho que a mis hijos que la violencia es permitida, no, nunca he dejado de pagar impuestos. Cuando seas esa persona vas a decir, oigan, aquí hay un desvío y aquí hay un incompetente, córranlo. Y vas a tener toda la calidad moral de decirlo. O sea, ahí sí, pues, claro que no se trata de que el gobierno dé absolutamente todo. Tú, ciudadano, tienes que colaborar. ¿Cuál es la otra forma importantísima de colaborar? Informarte. Infórmate, de verdad, infórmate exactamente de quiénes son las personas que están en el poder, qué quieren hacer, cuáles son sus proyectos, qué iniciativas de ley quieren proponer en el caso de los legisladores, ¿no? Cómo quieren ejecutar en el caso de los presidentes del Ejecutivo, qué quieren hacer, qué programa quieren implementar, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Lo cierto es que miren, en una democracia, y ya lo hemos hablado muchas veces, si quieren también que haga un video de la democracia, me avisan porfa, para bien o para mal, pues la mayoría gana. Entonces, bueno, muchas veces te va a tocar que tú votaste, te informaste y no votó y no ganó el que tú querías. Chin. Muchas veces te va a pasar, como nos ha pasado a los mexicanos, en muchas campañas me informé, busqué, leí, no la entendí porque no habla claro, vi el debate y se la pasaron haciendo un circo en lugar de un debate político, estoy molesta. Por supuesto que te va a pasar, pero se trata de que tú también hagas tu trabajo, de que tú presiones, de que tú presiones a lo mejor a una revocación de mandato, ¿no? Y sobre todo los niveles municipales, estatales, les repito que aquí en Guanajuato, en todo el Bajío, en toda la zona del Bajío estamos viviendo tan tremendamente. Bueno, pues entonces, no sirves, pues renuncia, ¿no? Te cambio funcionario. O bueno, a lo mejor investigué y cambiar de funcionario nos traería como menos estabilidad. Bueno, pues entonces, ¿qué puedo proponer para tener más controlado a mi funcionario? Etcétera, etcétera. Se trata de mantenerte informado, de saber de este tipo de cosas, de no ignorar esas cosas, porque créanme, si las ignoramos, un día nos rebotan. Ay, a mí me vale, ay, que gane quien sea, ¿no? Y a lo mejor votamos por un presidente que diga que hay que cortar las manos y de repente nos cortan la mano todos porque el presidente que decidió que no nada más es por robo, sino por, no sé, levantar el dedo de una forma incorrecta, no sé, ¿saben? O bueno, no sé, no voy a votar, no me interesa. Híjole, mi presidente municipal estaba metido con el narco. ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿No sabías que su primo, que su tío, que...? No, me dio hueva, ¿no? Obviamente no estoy diciendo de nadie, estoy poniendo como ejemplos al azar. Un día de verdad nos va a rebotar, ¿no? Ay, soy un profe, ay, mejor que me den un Xbox, sí, mis estudiantes, así ya les paso el extra, no, que hueva enseñarles. Yo sí sé de política, pero ay, no, qué pereza, estos chicos no quieren entender ni aprender. Entonces estos chicos van y votan por cualquiera y un día, híjole, ¿cuál es mi situación? ¿Por qué? Pues mi vida, no hiciste tu trabajo tampoco, ¿no? Híjole, exploto a mis empleados, tengo una mini fábrica, todo el mundo le pago el mínimo, no me importa que se mueran de hambre, no es mi bronca, yo traigo mi super camioneta, mi hipercelular, me la paso de viaje, a mí me vale gorro, mientras la ley no me lo impida, exploto. La ética, que me valga. Sí, pues un día te van a saltar saliendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos mal como ciudadanos repercute. Por supuesto que el gobierno es mucho más responsable, tiene muchísimo más grado de responsabilidad, hay que exigirle, pero hay que saber cómo exigirle. Porque entonces luego pasan este tipo de cosas. No le den dinero a otro país porque acá tenemos muchas broncas. Híjole, es que hay una cosa que se llama cooperación para el desarrollo. Esto se puede, de hecho se debe, porque si no pierdes presencia en el escenario internacional, todo el mundo lo hace, de hecho a ti también te regalan, etcétera, etcétera. Entonces, si no te enteras de estas cosas, pues un día reclamas cosas que no tienen sentido, con comentarios xenofóbicos como Chumel, o un día no sabes ni qué reclamar, ¿no? O un día pasa algo efectivamente muy malo, una inversión extranjera, algo muy malo y no sabes que puedes reclamar. O un día explota una bomba, perdón que ponga este ejemplo, pero me impresionó mucho, una bomba en la esquina de tu casa y no sabes que es culpa de alguien, ¿sí? No se trata nada más, como me decían algunos compañeros de la secundaria, de rezar mucho para que tus hijos no caigan en eso. No se trata de encerrarte con muchos cerrojos, no. Se trata de verdad de participar, de informarte, de saber quién está en el poder en este momento. Porque déjenme decirles algo también, chicos, luego somos bien permisivos, ya para terminar, somos luego súper permisivos. Les repito, a veces o somos súper violentos y o a veces, sí, está bien. Entonces, eso está muy mal, ni una ni la otra.
¿no? O sea, no con violencia, sino con información y con respeto. Me acerco a la autoridad, sabes que eres incompetente, no sirves, quiero que te salgas, o sabes que esto no estás haciéndolo bien, quiero este cambio, propongo, como ven, armamos un movimiento, algo, ¿no? Pero no ni violento ni, sí, que haga lo que quiera. Porque luego de verdad somos súper permisivos. Miren, les digo que en este momento en Guanajuato estamos viviendo un momento de violencia muy fuerte. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un video sobre eso. Es demasiado grave el problema. Hemos crecido infinitamente en inseguridad. Estamos llegando al primer lugar en homicidio. Está muy grave la situación. Y somos bien permisivos. Yo veo mucha gente en mi Guanajuato querido, en mi ciudad natal, como dice, ay, bueno, pero es que hay malos hijos. Ignora el asunto del narcotráfico, ignora el asunto de la corrupción generalizada, no le interesa informarse sobre eso, y es muy permisiva con los gobiernos, pero sí ataca mucho al gobierno federal porque es de otro partido, ¿no? Y prefiere un color que otro. Lo mismo al caso contrario, gente que es súper permisiva con el gobierno federal, que sí no importa, que sí no critica, que todo súper bien, y que es muy crítica con otro gobierno por ser de otro color. Entonces eso no está bien. Lo que está bien es criticar a todos cuando lo hagan mal y aplaudirle a todos cuando lo hagan bien. Les repito, otra vez, sin importar el color del partido, porque de eso no se trata, ¿sí? Luego también somos súper permisivos cuando es alguien cercano a nosotros. Híjole, es que es el primo del amigo de mi tío. Y lo vi en una fiesta y nos invitó la botella y nos invita a la comida. No, sí. ¿Cuál es el funcionario público que está fallando, tal vez? ¿No? Dile algo. No, es que como él es cuate, ¿no? Cuando es algún conocido nuestro, ya entró al gobierno y la corrupción inmediatamente permitida por nosotros. Ya entró al gobierno, ya trae buen coche, ya ves, ¿no? Quién sabe cuánto gane, pero tú ya ves que en el gobierno pues, todo súper, ¿no? ¿Y por qué es cercano a nosotros o por qué es de alguna manera hasta nuestro familiar o nuestro amigo o nuestro conocido? Sí le permitimos. Y entonces atacamos a los otros. Bajo ninguna circunstancia, nunca. Si roba, es ladrón, no importa qué límite. Si mata, es asesino. No importa quién mató o cómo. ¿Sí? Entonces, a las cosas por su nombre. Y la corrupción y la falta de responsabilidad gubernamental nunca, jamás puede ser permitida. Porque si lo hacemos y lo permitimos, créanme, un día nos va a tocar y un día nos va a afectar. Y si no nos ponemos a trabajar, a informarnos sobre las cosas y las políticas públicas que van a afectar a nuestro país, un día no nos vamos a dar cuenta por qué nos quedamos en la calle. O un día no nos vamos a dar cuenta de que nuestra economía creció y se favoreció a costa de otros. O un día no nos vamos a dar cuenta cuando recibamos un asalto o un balazo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, esas son nuestras responsabilidades ciudadanas. Hoy creo que tomé como todo el perfil contrario, pero es que de verdad estoy muy preocupada por la gente que a veces como que es demasiado buena onda con los gobiernos y entonces los deja. No. Eso no está bien. A exigirles y a exigirnos a nosotros mismos, porque es la única manera de construir un mundo mejor, créanme. Si nosotros no trabajamos por ello, nadie lo va a hacer. Entonces, espero que de verdad podamos demostrar que los buenos somos más, que queremos trabajar en esto, que queremos informarnos en esto. Y bueno, aquí está mi granito de arena, ¿no? Informando en lo que pueda, y por supuesto que me pueden dejar todas las dudas que quieran para informarlos todavía más. Si no sé, investigo y lo intentamos hacer aquí como más digerible para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí otra semana más. Les agradezco muchísimo. Les repito que esto es un espacio para ustedes. Por favor, si la información les parece pertinente, déjenmelo aquí en sus comentarios, denle like, denle suscribir y sobre todo compártanlo para que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de información. Les dejo aquí también mis redes sociales por si quieren ver algún otro análisis o mi opinión sobre alguno de los temas de importancia nacional o global, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.